58 han pasado de las 7 en Argentina, 4 grados 5 décimas. Bueno, vamos a recibir comunicación y en este caso por situaciones complejas que se están dando en lo salarial, los reclamos que vienen haciendo desde el CONICET. Por eso lo tenemos a Gonzalo Sanz Servino, delegado de ATE CONICET. Movilización para el próximo 9 de junio en reclamo, ¿no?, de, obviamente, sus salarios, mejoras. ¿Qué tal, Gonzalo? Saluda Sergio Bastías en la mañana de Radio La Finur. Bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Gonzalo, ¿qué pasa en el CONICET? ¿Qué pasa con los trabajadores del CONICET? Digo, ¿qué están planteando ustedes y qué va a suceder, ¿no?, el próximo jueves, el próximo 9, digo? Bueno, nosotros venimos desde hace bastante tiempo sosteniendo reclamos por la situación salarial en CONICET, que es una situación generalizable a todos los trabajadores estatales. Los salarios han perdido mucho poder adquisitivo en los últimos 2 años, que es un proceso que viene de largo, o sea, estamos hablando de más de una década de paritarias que se firman con porcentajes que son inferiores a la inflación, y todo eso va dando que todos los años perdemos un poco de salario, y el cálculo, en 2020 llegamos a tocar el peor nivel salarial en 20 años. O sea, desde la crisis del 2001, que no teníamos salarios tan bajos como en 2020. Luego eso se ha levantado un poco de ese piso, pero seguimos con salarios muy bajos. Y los últimos 6 meses, con la inflación que todos conocemos y que todos vemos cotidianamente cuando vamos al supermercado, los salarios siguieron perdiendo. O sea, a pesar de que las conducciones de los gremios estatales, incluso el gremio al que pertenezco y soy delegado, que dicen que le estamos ganando a la inflación, bueno, no es así. En los últimos 6 meses los aumentos han sido inferiores a la inflación y hemos perdido 7 puntos de salario. O sea, los salarios estuvieron 7 puntos por abajo de la inflación, y es por esto que estamos otra vez en una situación que no se sostiene. Así que el próximo jueves, 9 de junio, vamos a movilizarnos nuevamente los trabajadores y trabajadoras de CONICET en reclamo de recomposición salarial, en reclamo de muchos problemas que tenemos en la conformación de nuestro salario, en las condiciones de trabajo del sector. Estamos reclamando también un convenio colectivo de trabajo sectorial, una promesa que ya tiene 23 años. El Estado hace 23 años que nos debe la discusión de un convenio colectivo de trabajo que todavía no se ha firmado, y para los distintos sectores de trabajadores del organismo, distintos reclamos, que se aumente el básico, por ejemplo, de investigadores y CPA. Hoy el básico de un investigador está alrededor entre 15 y 20 mil pesos, el salario básico. Cosas que se han prometido en la paritaria anterior, como por ejemplo un plus por gestión, ciencia y técnica para los trabajadores administrativos de CONICET. Hace 9 meses lo prometieron, todavía estamos esperando que lo reglamente y lo empiecen a pagar. Bueno, son muchos reclamos acumulados. Bueno, Gonzalo, digo, a ver, esto más allá de una cuestión política, digo, pero durante el macrismo, además, recordemos, qué es lo que pasó con el CONICET, ¿no? Y qué pasó, obviamente, con muchos trabajadores y trabajadoras del CONICET, que en definitiva, bueno, nada, terminaron, o no terminaron, por suerte, digo, de desterrar, pero digo, es como que se pisó, como que no había una intención, no había un interés que despertara al macrismo para que el CONICET tuviera su protagonismo, y que lo tiene y lo ha tenido siempre, ¿no? Siempre. Y que, bueno, me parece que también esto es un arrastre de lo que viene. Bueno, así es una mención, ¿no?, de tantos años de lucha, pero me parece que, digo, fue una etapa difícil, compleja, durante el macrismo, donde, bueno, nada, desconocía totalmente las acciones y todo lo bueno que se hace y se realiza con la investigación y el trabajo que lleva el CONICET, ¿no? Ha tenido, además, los trabajadores y trabajadoras del CONICET han tenido un trabajo realmente importante también durante la pandemia, digo, y así lo siguen reflejando y así lo siguen mostrando. Pero digo, me parece que una de las etapas críticas, la verdad, devastadoras para el CONICET,
fue el macrismo, sin lugar a dudas. Y bueno, obviamente creo yo que se suma y se profundiza, y es lo que ustedes están planteando hoy, que quieren, bueno, con el gobierno de Alberto Fernández también, bueno, recordar, es decir, se siguen olvidando, bueno, tratemos de mejorarlo, ¿no? Pero, digo, es compleja, vienen arrastrando una situación muy compleja, ¿no? Sí, efectivamente, se da esta paradoja que señalaste vos. El CONICET está entre una de las instituciones de ciencia y técnica más prestigiosas del mundo. Todos los años, cada vez que se hace un ranking, el CONICET aparece ahí entre las principales instituciones, igual que la Universidad de Buenos Aires, igual que muchas de las universidades nacionales, y sin embargo, eso no tiene un reflejo en los salarios, en las condiciones de trabajo. Esos salarios y esas condiciones de trabajo no son equiparables a la exigencia del organismo, y esta es una situación de arrastre, que genera consecuencias. Efectivamente, como decís vos, los salarios no empezaron a caer en 2020. Tampoco empezaron a caer con el macrismo. La caída salarial comienza un poco más atenuada en los últimos años, es paralela a la crisis. Comienza en los últimos años del gobierno de Cristina, se acentúa mucho durante los años de macrismo, también acompañado por un discurso público, un discurso por parte del gobierno que repercute también en parte de la opinión pública, de que el CONICET no sirve, que, digamos, el CONICET está lleno de ñoquis y cosas así. Lo recuerdo, sí. Cuando la cantidad de trabajo que hacemos, la verdad que no se imaginan, pero la paradoja que se da en los últimos 2 años es que cambió el discurso público por parte del gobierno. Efectivamente hay un reconocimiento de la labor de los científicos, de la labor del CONICET, también un esfuerzo por generar algunas políticas que mejoren las condiciones en las que estamos, pero muchas de esas políticas no se traducen en mejoras concretas, y el mejor ejemplo de eso es lo salarial. Bien. Los salarios no han recuperado lo perdido. Este gobierno llegó con promesas respecto de la ciencia y del sector científico que no terminamos de ver. El tema de los salarios es muy claro, porque cuando uno mira, por eso las protestas, piensen que en el CONICET hicimos en los últimos 2 años 10 paros más o menos a este gobierno, porque realmente los salarios llegaron a un nivel muy bajo, porque si con el macrismo llegan a un nivel y después siguen cayendo, no empiezan a recuperar, y cada vez estamos peor, y cada vez se hace más difícil y más complicado llegar a fin de mes sin darnos ningún lujo, o sea, sin ir de vacaciones a lugares estrambóticos, sin gastar plata en salidas estrambóticas, o sea, en vivir nada más, pagar un alquiler y pagar la comida, se te va prácticamente todo el salario a gente que tiene 10, 15, 20 años de antigüedad como investigador de CONICET. Con lo cual, digamos, muchas de las protestas tienen que ver con eso, con que hubo una serie de promesas que no se han cumplido. Por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo, todos los actuales funcionarios han hablado en más de una oportunidad de que era necesario avanzar en CONICET hacia un convenio colectivo de trabajo, pues nosotros nos regimos por el convenio de los empleados estatales nacionales, pero tenemos condiciones de trabajo tan particulares que merecen una discusión propia sobre condiciones de trabajo, sobre condiciones salariales. Bueno, hace 3 años que está en el gobierno y no llamaron ni a una reunión para empezar a discutir. Algo que en principio no tiene que ver con la pandemia, con la crisis, o sea, tranquilamente se podría haber abierto la discusión, se podría haber avanzado algo en ese convenio colectivo de trabajo, y no se avanza. Hay una distancia muy grande entre el discurso público del gobierno hacia la ciencia y lo que efectivamente hacen. Bien. Bueno, Gonzalo, entonces, próximo jueves están convocando a la movilización, al reclamo. Digo, ¿dónde lo van a hacer y si van a ir a algún lugar en particular para hacerse escuchar? Bueno, vamos a movilizar como cada vez que movilizamos al polo científico en la ciudad de Buenos Aires a las 11 horas.
y también vamos a estar realizando movilizaciones a los centros científicos tecnológicos en distintas provincias. Seguramente movilicemos en Córdoba, en Misiones, probablemente en Tucumán. Todo eso, la información sobre los lugares donde vamos a estar movilizando, para todo el que quiera sumarse, las van a encontrar en las redes de CONICET autoconvocados, CPA autoconvocados, personal de gestión autoconvocados, que son jóvenes científicos precarizados, algunas de las organizaciones que estamos convocando a esta movilización. Muy bien, bueno, agradecerte por la atención y por supuesto vamos a seguir muy de cerca. Y siempre nuestro reconocimiento, siempre, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del CONICET. Así que, bueno, el abrazo desde aquí y muy amable por habernos atendido y poder informarnos y escuchar un poco más de la situación que están atravesando. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por difundir y también por estas palabras. Bueno, un abrazo. Ahí estaba entonces el delegado de ATE CONICET, Gonzalo Sanz Servino. Seguimos.